Estamos en el 98.7, estamos escuchando a Queen porque Brian May, su emblemático guitarrista, hoy cumple 74 años de edad. Hoy es el día 200 de este año, fíjense ustedes. Puede que conviva. Bueno, nuestro invitado nos puede ayudar también a encontrar explicación a estas cosas. Puede que convivan muchos de nosotros la idea de que el año recién empezó o que está en sus primeros y ya el año tiene 365 días, vamos por el 200. Cualquiera puede entender que ya hemos superado la mitad del año con creces. Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo, aunque el tema sea doloroso. En todo caso, yo me permito decir, si algo nos duele, mejor mirarlo de frente a los ojos y mejor recurrir al conocimiento científico sistematizado con las certezas y dudas que este puede implicar. Con mucha alegría, entonces, reivindico eso, estamos recibiendo al psiquiatra, médico psiquiatra Rafael Civís, que entre otras cosas, entre muchas otras cosas, fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y también de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica. Está con nosotros Rafael Civils. ¿Es Civils o Civils? Porque me generan dudas. Rafael, buen día y bienvenido. Buen día, gracias. Básicamente civils, pero Bien. queda libre arbitrio de como lo quieran decir. Ni quiero imaginarme las veces que tu apellido fue escrito con C en lugar de con S, ¿no? Y sí, además hay un neurólogo que es muy amigo mío que se escribe con C y siempre lo confunden. Ahí Bien. en Civil. Antes de entrar a tema, si es que logramos entrar a tema, una consulta. Vos fuiste presidente de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia y Psicoanalítica, ¿no es cierto? De la Secretaría Psicoanalítica, sí. Eso debo concluir entonces, evidencio mi desconocimiento y ofrezco disculpas por eso, que además sos psicoanalista. Sí, sí, las dos cosas. Soy psiquiatra y bueno, soy psicoterapeuta. Bien, para que lo entienda mi tía abuela en la medida de lo posible, es decir, que sos freudiano, por decirlo así. Sí, sí, de ese palo, digamos, pero bueno, ha tenido muchos desarrollos después Bien, psicoanalíticos. bien. Me piden los compañeros de la mesa de control si podés hablar o un poquito más cerca del micrófono, un poquito más alto de volumen, pero Bueno, eso lo resolves tú. el teléfono está bien. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Rafael. Rafael, bueno, quiso el destino que a horas del día de prevención del suicidio, bueno, la sociedad uruguaya se enterara y parte de ella se conmoviera por otra muerte de un joven compatriota, en este caso un futbolista grande de edad para ser futbolista, pero un hombre muy joven que se quitó la vida. Esto me parece que vuelve a poner arriba de la mesa, podríamos decir arriba de la cancha, la problemática que sufren los jóvenes hombres, en este caso futbolistas que están cerca de terminar sus carreras, por lo menos dentro de la cancha, y lo que ello despierta, pero me da la sensación que hay que marcarlo en, en, en la realidad que vive nuestro país, y me pregunto la realidad del planeta en general, así que van varias preguntas implícitas, Rafael. Primero, si la muerte de Williams de alguna manera nos interpela a los deportistas, futbolistas en particular, subrayadamente, si es un asunto sobre el que hay que tener una mirada más generalizadora. ¿Por qué en todo caso los suicidios afectan subrayadamente más a varones que a mujeres? Y si es cierto eso de que Uruguay luce los peores números del planeta en ese sentido. Me gustaría tu mirada sobre estos tres o cuatro asuntos para arrancar, Rafael. Bien, a ver. Uruguay tiene un elevado índice de suicidios, pero ni lejos es de los más elevados del planeta. Creo que está entre los, sí, sí, bueno, no sé, 15 o 20 primeros puede ser. Pero ahí, por ejemplo, acá es más o menos un 20 por 100.000 habitantes. Y hay países que tienen 40 por 100.000. Este, y en América los hay, que son Guyana y Surinam. Esa idea Eh, que Cuba y nosotros estamos ya que hablábamos de fútbol, sí, en los puestos más altos de la tabla de posiciones de suicidios.
Estamos en los puestos más altos en Latinoamérica, sí, pero después de esos países, son países pequeños y con una estructura muy distinta al resto de los países. Ujú. Pero también estamos en la posición en la que tenemos mejores registros. Entonces, Claro. bueno, por eso quizás se nota más. En otros países quizás se suicida más, tanta cantidad de gente y no se sabe. Pero hay países que tienen buenos registros también y tienen menos índice de suicidio. Con respecto al tema de los varones, sí, se suicidan clásicamente entre 3 a 4 hombres por cada mujer, eso es en todo el mundo. Y básicamente se supone que tiene que ver con la modalidad de expresión de la violencia en los hombres, que es mucho más, digamos, física y mucho más concreta, mucho más impulsiva. Ujú. Pero bueno, ese es el punto. El otro Pero en punto es todo que las caso no mujeres luce intentan. como una, digamos, novedad uruguaya. No, en absoluto. Las mujeres intentan suicidarse 3 veces más que los hombres. Bueno, Eh, eso también dice mucho, ¿verdad? sí. Y eso también es en todo el mundo. Acá en Uruguay se suicidan más los hombres, como en todo el mundo, y se suicidan más en el interior que en Montevideo, tipo 2 o 3 a 1 el número más o menos. Eso de lo metropolitano con lo, llamémosle así, entre comillas, lo más rural, es algo que también rige como dato en el planeta entero. Sí, en términos generales sí. Y yo creo que una de las cosas que sucede es que en las grandes urbes, más allá de las dificultades que pueden tener, también hay más apoyo, más cercanía, más contención y eventualmente mejores servicios Claro. de asistencia, y eso colabora. Pero bueno, eso es algo que ahora se puede mejorar dadas las características de la comunicación actual, que es bastante más sencillo. Y hay modo de hipótesis, igual queda pendiente lo de los futbolistas, esto Sí, que te había preguntado, pero ya que tirás ese tema y teniendo en cuenta que el hombre es quien más se quita la vida en el planeta entero, y está, vos lo decías, como explicado con los estándares, se me ocurre llamarlo así, de violencia más adquiridos o naturales, y ya nos dirás tú, pero en todo caso, a modo de posible hipótesis, doctor, eh, también es cierto que a los varones en general les cuesta manifestar más abiertamente cómo se sienten y de algún modo siento que está menos permitido que un varón diga en su reunión de amigos, che, estoy triste, ¿no? Y pregunto, en un ámbito ciudadano, de pronto si una mujer lo dice, que creo que lo tiene más, entre comillas, permitido, esto es hipótesis, Doc, ¿sí? quizás sus amigas, sus familiares le ofrezcan posibles soluciones de seguir indagando en eso. ¿Puede haber algo de eso? Mira, a ver, como hipótesis, con todo respeto y te pido disculpas, no me parece muy acertada, Bien. porque si no, no intentarían suicidarse 3 veces más que los hombres. O sea, más allá de la contención que puedan tener, no intentarían si la contención fuera tan efectiva. Yo creo que lo que sucede es que los hombres, por dos razones que están siempre en conflicto, a ver cuál es la más importante, pero yo creo que son las dos, por razones genéticas, que los hombres tienen características más de expresión de la violencia de determinada manera, y por razones sociales también, como tú lo decías, eso sí, la dificultad en expresarse de los hombres es un poco mayor. Pero eso sobre todo se ve en las generaciones más veteranas. Las Cierto. generaciones más jóvenes, los chicos, los gurises se expresan un poco más. Y Y se sin sienten, embargo, son más. ese cambio de paradigma no auspicia baja de números de suicidios, ¿verdad? No, para Ah, nada. está bien, Y está bien. incluso hay un aumento del suicidio adolescente. Yo voy a Che, retomar Rafael, igual te digo que cuando es la primera vez que charlamos, acabo de conocerte y estoy muy feliz por ello.
cuando planteo preguntas, hipótesis, jamás, nunca es desde la perspectiva de que sea acertada la misma, No, sino no, de que está bien. conduzca a un puerto más o menos de conocimiento científico. Así que bienvenido que la hipótesis haya sido tirada luego para seguir usando imágenes futbolísticas, ¿está? Mira, con respecto a lo de este futbolista que se suicidó y que nos hace acordar también al otro, a Morro García, que se suicidó hace un En febrero. tiempo, Ujú. en febrero. Sí. Yo creo bueno, son significativos porque son personas que la gente conoce y son Claro. popularmente reconocidos y pegan en un ambiente, pero también se suicidan muchas otras personas que, bueno, porque no tienen inserciones tan populares, son más desconocidas. Tiene que ver con elementos seguramente de algún grado de patología, depresión probablemente. Digo, en general el suicidio, en la gran mayoría de los casos, se asocia a patología, en particular a patologías como depresión, alcoholismo, bueno, y otras enfermedades psíquicas que son... Me detengo un segundo ahí, doctor. Entonces, podríamos, una vez que termine esta charla, quedarnos con la idea, con la convicción, con el dato de que es francamente excepcional que una persona se quite la vida si no sufre de una patología, llamémosle adicional, muy particularmente la depresión. Eh, hay muchas causas, digamos, hay varias causas que impulsan a la gente al suicidio. La mayor parte son la huida del dolor o la rabia, y esas dos frecuentemente se asocian a la depresión. La huida del dolor, la tristeza que se da, bueno, por impactos emocionales, a veces la jubilación, a veces pérdidas, a veces duelos, que se acompañan también de rabia. Esos son los dos grandes, digamos, grupos emocionales que acercan a la gente al suicidio. Pero después hay otras, hay gente que se suicida bueno, por ideales políticos o religiosos. Hay gente que se suicida inconscientemente en esos actos, esos riesgos absurdos que a veces se toman. Se consideran suicidios, digamos, Conducir el ocultos, ¿no? automóvil a velocidad muy alta y A tomar velocidad ese tipo de excesiva. cosas, o el ejercicio Y, de ciertas prácticas, llamémosle cuasi deportivas, que ponen tan en riesgo la vida, ¿eso? y sí, esas competencias de motos, de juegos, no sé, su versión más terrible es la ruleta rusa, pero de ahí en más se ven cosas. También existen los suicidios como una especie de pasaje al más allá, ¿no? Los más veteranos nos acordamos de Jim Jones, aquel de la Guayana, que se Claro. llevó, se suicidó él y un montón de gente más. Pero por lejos los más frecuentes se deben a patologías. En general, depresión o a adicciones como el alcoholismo y también a veces patologías de orden psicótico, tipo esquizofrenia o paranoia, en fin. Otras enfermedades que no son demasiado frecuentes, pero que también inciden. Eh, y Cuando esto, bueno, también están... ¿Mm? sí, 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 te perdón, adelante, escucho. adelante. No, el tema de la edad, ¿no? La edad muchas veces este, concurre con una época de duelos. En las personas más veteranas, las pérdidas son más frecuentes. Y a veces el interés por la vida disminuye. Sí. De todos modos, hay números que dicen que justamente el número de varones jóvenes que se quitan la vida es muy alto también, ¿no? Hay un aumento en todo el mundo de suicidio en personas jóvenes, personas que van desde 20 a 40 años. Hay múltiples explicaciones, no sabemos muy bien
cuáles son, pero hay un aumento mundial a nivel de los suicidios que es muy preocupante para la OMS. Ya directamente no es un tema país o países, sino que la OMS está tomando en cuenta este fenómeno y están ¿Y, y- investigando. y cuáles son los métodos por los cuales una persona se quita la vida? ¿Está estudiado eso? Es decir, ¿el arma de fuego sigue Sí. siendo el más utilizado? No, eso depende de los países. Acá es el ahorcamiento. Y Acá te después, referís a Uruguay. a Uruguay, sí, y al entorno de Latinoamérica. Pero en otros países es el arma de fuego. Y después siguen saltar por, bueno, la defenestración, el saltar por una ventana, ¿no? O el envenenamiento. Ujú. Y bueno, los intentos, la mayoría de los intentos de autoeliminación son por ingestión de fármacos, pero no son siempre fatales. No Bien, conducen a y en ese sentido, justamente en este tema, donde probablemente la mujer ahí entra en escena, ¿no? De acuerdo a los números y uno una cosa con la otra. em, Puede haber algo de lo que en un tiempo se le decía, el término puede lucir muy cruel, ¿no? Pero para saber de qué estamos hablando. En realidad, intentos más que de quitarse la vida, de llamar bruscamente la atención del entorno. Sí, muchas veces eso está. Es una forma de llamar la atención, no solo de las mujeres, también puede ser los hombres. No, perdón, Eh, cuando dije lo de la mujer me referí por, por el alto número de intentos, subrayadamente sí, mayor que los varones, ¿no? sí. Sí, puede haber algo de eso. Muchas veces es un mensaje y muchas veces las personas cuando concurren a consulta dicen, no, mi idea no era suicidarme. La mayor parte dicen, mi idea era calmar el dolor, pero muchas veces dicen, no, mi idea era dormirme o muchas veces sí llamar la atención porque porque estaba solo, porque no me daban bolilla o Claro, por, digo, por ese tipo de situaciones. Pero en general no es un acto unideterminado, no es por una cosa, sino que en general se suman muchas cosas. Una persona que está sufriendo, que está sintiéndose muy mal, también a veces requiere llamar la atención para cortar el tema de sentirse mal y a su vez para que le presten afecto, para que le den atención. O sea, el llamar atención no es siempre manipulación, son cosas distintas. claro. Una cosa es manipular, bueno, eso puede suceder y en algunos casos es así. Pero otras veces es un legítimo llamado de atención que no ha podido ser verbalizado, pero que necesita expresarse de alguna manera y bueno, las personas actúan a través de esos mecanismos. Y ¿Y, por eso es un tema que hay que hablar más. qué es lo que a a los seres humanos les inhibe de ganar la atención de un prójimo, del otro, en forma hablada, verbalizando? Mirá, me pasa esto, me siento esto. ¿Qué es lo que, qué es lo que dificulta que eso logre realizarse al punto tal de creer que lo mejor es quitarme la vida o incluso generar una circunstancia inmensamente dolorosa también para ganar la atención de o de los otros? ¿Por qué algo tan natural al ser humano, que es decirle a los demás algo acerca de lo que me pasa, no se estaría costando tanto? Y desesperanza, o sea, no me van a prestar, no me van a dar lo que necesito. Baja autoestima, yo no sirvo, yo no voy a encontrar una respuesta valiosa, nadie me puede querer. Y vergüenza, en términos generales. Puede haber otros elementos, ¿no? Bueno, y el estigma, el tema del estigma, y eso hay que ponerlo en primer plano, la estigmatización que se hace sobre las personas que han tenido intentos de suicidio, por ejemplo, quedan marcadas las familias, la gente oculta, intenta ocultar el hecho como si fuera una cosa, como si no fuera un hecho más de la vida.
que a muchas personas les pasa. De hecho, muere más gente por suicidio que por accidentes de tránsito o por homicidio. Creo que más o menos la cifra de homicidios y accidentes de tránsito sumados, las muertes, no alcanza a la cifra de suicidios, parecida. Es la principal causa de muerte violenta en todo el mundo, más que las guerras, más que cualquier otro tipo de... O sea, eso en el siglo pasado, incluyendo las guerras mundiales y todo eso, bueno, igual se suicidó más gente que toda la gente que murió en todas las guerras. Doctor, esto me obliga a hacer una pregunta que es inmensamente incorrecta desde el punto de vista político, y yo también lo vivo, pero aún así me obligo a formularla, es, si resulta que esto de quitarse la vida violentamente es algo que a lo largo de la historia ha estado presente en los seres humanos, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que nos impide? Me cuesta, hasta a mí me cuesta encontrar las palabras adecuadas para que no sean malinterpretadas. Admitir que esta es una característica del ser humano. ¿Por qué nos resistimos a que esto forme parte si siempre ha sido característica de él? No sé si soy claro en la formulación, sí, en el espíritu de la... La pregunta es muy clara y es muy buena, además. No sabemos muy bien cuándo empezó el hombre a suicidarse. Yo estuve tratando de encontrar material al respecto hace poco. Se supone que surge el suicidio con el pensamiento simbólico, allá por hace 500.000 años, no sé, cuando surge la capacidad de simbolizar, cuando surge la muerte como idea propia. Ahora, cuando la gente empieza a suicidarse y por qué lo hace, no sabemos muy bien, por lo menos yo no lo sé muy bien. Y en todo caso, sí, es una conducta que ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. Es una conducta que uno podría pensar, y acá sí, esto es una opinión personal, hay gente que piensa distinto, que parecería a veces tener una lógica de, siempre hay razones para suicidarse, siempre hay razones para morir, siempre hay razones para morir, pero en general las razones para vivir son mucho más. Entonces la gente, predomina el impulso vital. Pero hay personas que, bueno, por X razones, prefieren dar término a su vida frente a determinadas situaciones. El problema es que a veces las situaciones son tan complejas, las situaciones que llevan a la gente a pensar en el suicidio, que es muy difícil determinar si esa persona tendría un legítimo deseo de suicidarse que pudiera ser comprendido por los demás. En muchos países existe el suicidio asistido. Y acá hay una ley que no está vigente, pero se está tramitando en algún lugar del Parlamento, que habla de la posibilidad de que exista el suicidio asistido. O sea, que la persona decida cuándo quiere morir y por qué. El tema es que esa persona esté psíquicamente apta, que no esté en el curso de una depresión, por ejemplo, que pueda elegir con libertad. Después hay muchas posiciones filosóficas al respecto. Se contraponen visiones religiosas con visiones más de orden filosófico. Hay un debate importante. Incluso la Sociedad de Psiquiatría el año pasado hizo 2 o 3 debates al respecto con filósofos, con clínicos, con médicos legistas, en los cuales se debatió mucho y bueno, las conclusiones no hubo conclusiones definitivas, obviamente, es un tema que no le corresponde a los psiquiatras, es un tema que le corresponde a toda la sociedad. Hay algo que también cuando ocurren estos acontecimientos es como muy habitual cuando uno escucha repercusiones de, llamémosle, el entorno, y es, me sorprendió, yo no sabía nada, no había advertido ninguna señal, etc. Y siempre me he preguntado si esa respuesta es, ni hablar, estamos hablando de las respuestas de carácter
honesto, ¿no? Las que buenamente no vieron. Hay veces que no vemos lo que está muy cerca nuestro y sin embargo alcanza con ir a la vereda de enfrente para que los vecinos lo estuviesen viendo. ¿No es cierto? La distancia para ver cosas. ¿En qué medida esto también no ocurre en los entornos? Y segundo, si en efecto no puede haber cierto tipo de señales, comportamientos que no están siendo del todo eficientemente decodificados, por decirlo así. A ver, muchas veces el ser humano, nosotros tenemos mecanismos psíquicos de represión y no vemos lo que no queremos ver. Entonces, ver en una persona cercana, en una persona querida, signos negativos, a veces es difícil de interpretarlos, de procesarlos, de darnos cuenta y negamos la realidad. Eso es una de las razones por las que muchas veces no nos damos cuenta. Sí. Pero muchas otras veces no nos damos cuenta porque el suicida o la persona que hace un intento de suicidio realmente no lo tiene decidido y lo decide a partir de un hecho puntual y en 10, 15 minutos. Y eso no es previsible. Muchas veces son actos que tienen esas características. Ahora, lo que sí se puede detectar cuando una persona cambia sus actitudes, modifica su modalidad, empieza a aislarse, empezamos a ver signos de deterioro en sus actividades, empezamos a ver señales de adicciones, de alcoholismo. Ahí tenemos que acercarnos. Ahí es importante acercarse, incluso a riesgo bueno, acá hay que pecar por exceso, no por omisión. Eso hay que hacerlo porque se pueden salvar muchas vidas, ¿no? Aproximándose a personas, diciéndole, che, ¿cómo estás? Y a veces eso ayuda mucho para que la persona abra. Y lo otro es que es un tema del que hay que hablar. Estamos, así como, bueno, esto que tú estás haciendo, que es haciendo que la gente lo escuche, que la gente pueda pensar en este tema. Yo creo que de la muerte y de las características de la muerte, de los impulsos suicidas y de los deseos y de las fantasías suicidas, no, no podemos seguir actuando como sociedad que niega esa realidad. Habría que hablar a nivel de la educación primaria, de la educación secundaria. Bueno, las concepciones acerca de la muerte y de las fantasías que la gente puede tener acerca de la muerte. Esto es controversial, yo no sé si puede ser pensado de distintas maneras, pero yo, no yo, sino mucha gente está convencida de que es así. Y en ese sentido, estoy seguro que también muchos de los que nos escuchan dice, está bien, tiene razón el doctor, y yo vi a alguien de mi familia, a alguien de mi entorno, lo veo, me manda señales que me preocupan, y está bien, sigo lo que dice el doctor, más vale pecar digamos, de pesado, ¿no? Que de cuidadoso, porque mirás y después ocurre la tragedia y, bien, el asunto, ¿sabe cuál es, doctor? No sé qué hacer, no sé qué decirle. No tengo herramienta a mano que me permita, creo, auxiliarle. Sí, Uruguay tiene un sistema de salud bastante bien organizado y tiene bastante posibilidades de acceso hay una línea de urgencia, se puede llamar, las mutualistas todas tienen un cierto grado de prioridad para este tipo de situaciones, y eso a nivel ya de cuando se decide generar un espacio de atención. Pero también está la posibilidad de juntar a un par de amigos y decirle, che, vamos a hablar con fulanito que no está bien. Y eso lo hacen Claro. mucha gente. O ¿qué hago? Bueno, primero hablo con la persona o busco a alguien que pueda hablar con la persona o me junto con otro más y le pregunto qué le parece. Generar redes. En algunos lugares, hace unos años vino acá un profesor norteamericano
no, irlandés, bueno, que hablaba de una de las formas de prevención de suicidio en adolescentes que están utilizando, que están explorando con mucho éxito, es hablar con los líderes de las escuelas, de los líderes adolescentes, esos pibes que se destacan porque juegan bien a O un sea, sus deporte, iguales, digamos. claro, a sus iguales, claro. Pero esos muchachos que tienen cierta, digamos, cercanía con los demás y son más admirados, bueno, hablar con ellos, explicarles, bueno, ha tenido buen resultado eso. Y ha tenido buen resultado porque pierden la vergüenza de ir a hablar con el otro y sienten que tienen un rol que es ayudar, ¿no? Eso lo podemos hacer todos. Cualquier persona que vea a alguien que está mal en una actitud puede acercarse y con eso muchas veces alcanza para abrir una puerta. Una vez que esa puerta está abierta, bueno, habrá que ir a un especialista, habrá que ir a hablar con un médico, hablar con un psicólogo, en fin. Ya ahí puede empezar a actuar el sistema de salud. Pero a veces en abrir la primera puerta es muy importante el familiar, el amigo, el vecino, en fin. Bien. Doctor, hagamos lo siguiente. Te pido un poco más de tu generosidad y tu paciencia para ir a algunas preguntas que el público hace, incluso hasta por lo simbólico, de no dejar a nadie afuera. De pronto hay alguien que nos está haciendo una pregunta que es necesario que leamos, así que te pido que no cortes y seguimos conversando en 30 segundos no más, ¿eh? Bien. Gracias. ¿Puede ser, doctor? ¿Sí? Sí, claro. Rafael Civils está poniendo la mañana en camino con todos nosotros. Estamos poniendo la mañana en camino. Es el último tramo con el médico psiquiatra que nos amablemente ayuda aquí en el 98.7, Rafael Civils, entre otras cosas, expresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Te decía, doctor, que hay algunos mensajes que llegan. Leo algunos, ¿sí? Hola amigos, en la familia de mi padre ya van 8 suicidios en 4 generaciones, siempre en el departamento de Canelones, más hombres que mujeres. El último fue un niño de 13 años hace 6 meses. Saludos. Omar dice, la fe católica ve al suicidio como un pecado, los samuráis lo hacen en ritual y tribus americanas, el viejo se aparta y se quita la vida para no ser una carga. Hoy la sociedad moderna ve el suicidio, afecta en su mayoría a los jóvenes. ¿La culpa no será de la sociedad que margina a los que no se integran? Se pregunta Omar, 099-894-987. Buen día, Ale y compañía. Ayer fue tema de debate en casa, no llegamos a nada. Mis hijas se enojaron por mi opinión, que es un acto de cobardía, el suicidio, pero la intención era que se opinara. Bueno, ya que estamos hablando de cuestiones personales, les quiero decir, y te quiero decir a vos también, doctor, porque aprovechamos siempre el conocimiento del otro. Mi hijo de 8 años es muy futbolero y ayer, bueno, estábamos expectantes por el partido, y somos hinchas de Liverpool, por el partido que se iba a jugar entre Liverpool y Peñarol. El partido se suspendió, naturalmente, ¿no? En el marco del suicidio de Williams Martínez. Y yo le dije, Juan, se suspendió el partido. En fin, porque murió un futbolista y quedó por esa. Pero bueno, después él se enteró que la persona se había matado, ¿no es cierto? Y entonces me dijo, con su honestidad del niño, me dijo, pero la persona se mató, entonces no entiendo por qué se suspendió el partido, ¿no? En el sentido que había sido una decisión de la persona. Entonces yo bueno, me gana cierta emoción, pido disculpas al contarlo, porque le dije, bueno, Juan, esa persona en realidad más que nunca merece nuestro cariño, nuestro amor y nuestro respeto, porque era una persona que tenía mucho, mucho dolor. Y las personas que tienen mucho dolor necesitan que nos sepan que estamos cerca en cualquier circunstancia. No lo digo ni para hablar de mí ni para hablar de mi hijo, por supuesto, ¿no? Lo digo para hablar de que esos pequeños gestos, como decía, de pronto ayudan y también darle el convencimiento a los niños, que son los que obligatoriamente tendrán que desarrollar un mundo mejor, de que a veces solo alcanza con sentirse cerca del otro, ¿verdad? Aunque el otro no sea necesariamente gente de nuestra familia y de nuestro entorno, ni hablar si lo son.
la pregunta es, porque la gente se preguntaba, pero ha ocurrido siempre, han estado en distintas circunstancias, el padre que se peleaba con las hijas decía, pero esto es cierto gesto de cobardía por no pelearla y no seguirla aún con dificultades, y después alguien que también decía, en mi familia hay 8 casos. Bueno, ¿cómo separamos, verdad? Porque alguien podría decir, bueno, mira, hay 8 casos, te va a tocar porque formas parte de esa familia y si vos te salvás, a tu primo le va a tocar y es inevitable. Ah, en mi familia no hubo ningún caso, así que yo estoy libre. A ver, ¿qué cóctel saldamos de todo esto, doctor? A ver, esa persona que, bueno, tiene 8 casos en la familia, seguramente la carga genética está influyendo y esa carga genética se expresa en algún nivel en patología emocional que probablemente depresión conduce al suicidio. Obviamente estoy payando, no conozco el caso, pero digo, es Sí, muy entiendo. probable que haya una carga genética. Con respecto a la persona que decía que es un acto de cobardía, no, no, en absoluto es un acto de cobardía ni es un acto de valentía, es un acto Claro. que yo creo que ahí hay una estigmatización muy dura. Es calificar a una persona que hace algo que a uno le parece inadecuado, de cobarde, pero sin tratar de entender un poco a qué se debe la situación. Que me perdone el oyente, pero no estoy nada de acuerdo con él. Hay que ver de qué se trata en cada caso en particular. Con respecto a lo que tú decías bueno, de esta situación conmovedora de una persona que se suicida y hay una repercusión social, yo creo que eso es importante y es importante que se le explique Sí. a los niños, un poco lo que decía, ¿no? A los niños, a la gente más joven, a todo el mundo, la importancia de los lazos, ¿no? Porque había otro oyente que decía que, bueno, que el suicidio es un problema que tiene que ver con la estructura de las sociedades, desde el punto de vista social, de la estructura de las sociedades, y yo creo que hay un componente muy importante. No es el único. No creo que solo las estructuras sociales tengan que ver con eso, sino muchas otras cosas más. Pero sí, bueno, todo lo que nos sucede está referido en última instancia a las estructuras sociales. El Ujú. punto es cómo modificamos o utilizamos los recursos que nos brindan las estructuras sociales para poder acercarnos a esto, que es una pandemia, como dice mucha gente. Y bueno, ya voy a aprovechar la pandemia para decirte que no hubo un aumento de suicidios durante la pandemia, porque habitualmente durante los desastres naturales no hay un aumento de suicidios, incluso a Claro. veces disminuyen, pero ahora esperamos, o lamentablemente esperamos, que haya un aumento, porque bueno, el impacto social y el impacto sobre determinadas áreas estructurales, económicas, laborales, etcétera, puede llegar a generar un aumento. Y vamos a hacer un estudio con un instituto que se llama Karolinska, que es un instituto muy prestigioso en Suecia. Estamos por empezar un estudio acerca justamente de este tema. O sea, es un tema que preocupa en todo el mundo, ¿no? No es que A propósito de Suecia y los países nórdicos en general, ¿es cierto que lucen números altos también de suicidios? no, más o menos. Yo no tengo exactamente los números, pero no son característicos. A esos países le deben pasar igual que Uruguay, que miden satisfactoriamente el número Pues, de sí, sí, suicidios y probablemente se debe más, ¿no? miden muy bien, sí. Y capaz que sí, porque también en el tema del estado de ánimo influye mucho el clima, la oscuridad, la luz, en fin, digo, hay muchas variables en juego. Que esto es un tema que Te, te- no se reduce a situaciones simplistas. te leo 2 o 3 comentarios más que llegan en este caso por el chat del canal YouTube. Olga dice, buen día, saludo a todos, todas, me conecto a través de YouTube cuando estoy en la playa. Ah, perdón, este era un saludo general. Sandra dice, en la discusión sobre si es mejor visibilizar o no el suicidio a nivel de opinión pública, ¿hay estudios que avalen que una u otra opción son mejores?
Itaca dice, está estudiado si existe una propensión al suicidio al tener algún caso en la familia o cercano, bueno, parecido a lo que comentaba el otro oyente, ¿no? La Yaya dice, nadie sabe ni imagina el dolor interno que debe llevar adentro una persona que toma la decisión. El consumo abusivo de sustancias tiene muchísimo que ver en las tasas actuales de suicidio. Cobardía o valentía nada tiene que ver, pienso yo, para mí, tiene que ver con un exceso de dolor. Bueno, estos 3 comentarios acerca de si esa política, ¿verdad? La que cuando décadas atrás se decía, bueno, no informemos sobre esto porque puede ser algo a imitar, y ahora el paradigma un poco distinto, al revés, enfrentémoslo, demos información, propongamos canales de ayuda. ¿Hay un conocimiento médico más o menos generalizado en tal o cual posición, doctor? Hay una pregunta muy buena esa, es que si hay estudios sólidos y profundos acerca de la certeza de la, digamos, si es mejor una política activa, por lo menos no disminuye, no aumentan los suicidios, ¿no? Claro. Porque ese era un gran temor, ¿no? Que al aumentar la difusión sobre el tema, y en todo caso, estas políticas actuales de no hablar sobre el tema y esconderlo y mantenerlo estigmatizado, en realidad no han dado muchos resultados. Sigue siendo una causa de muerte muy importante. Y no solo de muerte, porque estamos hablando de una persona que muere, pero una familia que queda impactada y estigmatizada. Y no solo eso, porque las personas que hicieron intentos de suicidio también son estigmatizadas y quedan impactados. Y bueno, estamos hablando de un problema que es bastante grande, si uno mira los números. Doctor, antes de despedirte, quiero aprovechar esta charla para recordarle al público que existe la línea Vida, línea de prevención del suicidio en el marco de los servicios de salud del Estado, y es el 0800-0767 o asterisco 0767. Repito, 0800-0767, asterisco 0767. Bueno, a propósito de cuando uno tiene dudas, cuando uno siente que no hay salida, de pronto esta línea Vida puede justamente darnos una mano y darnos una ayuda. ¿De acuerdo? ¿Algo más, doctor, que quieras decir antes de despedirte por hoy? No. Yo agradezco la entrevista y realmente me parece que esto que hacen el periodismo de difundir este tema y ponerlo sobre la mesa es una muy buena cosa. Así que felicitaciones en todo caso por esta iniciativa. Gracias, Rafael. Te mando un abrazo grande y un agradecimiento grande también, ¿sí? Y nos reencontraremos más temprano que tarde. En todo caso, bueno. Gracias. Y les recuerdo que Rafael Civils, con S y sin tilde, expresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.